Tanto mi formación como mi producción como que empezaron bastante paralelos, digamos, en torno al año 2000. Y como que me acerqué al arte en realidad, como que fui pasando por diferentes momentos, o lo miro desde diferentes costados y creo que hasta hoy también un poco. Como posibilidad de hacer cosas, al principio creo que eso fue como, el arte es una posibilidad, con todos los puntos suspensivos que pueda tener eso, ¿no? Y luego también empecé a darme cuenta que el público pensamos en arte como un no lugar o el lugar del arte y la realidad, ¿no? Como algo satélite a la realidad. Entonces también lo sentí como un no lugar y que también en ese momento como que me daba cierta inmunidad de hacer cosas que en la realidad real no podía hacer y en el mundo del arte sucedían. Y ahora, sin embargo, tengo como también como que agregué otra mirada de que ese no lugar ahora regresa como a la realidad, ¿no? Y es al revés, como que el mundo del arte es el mundo y la realidad ahora empieza a ser satélite. Y ahí empiezo como a conectarme y también como a jugar con eso, ¿no? Con el satélite. Y eh, por eso creo que al comienzo el tema de la posibilidad me acerqué como al cuerpo, porque en esos años de formación veía como es en torno al año 2000, tengo como una mirada muy apocalíptica del arte y de la vida. Entonces era como que todo se terminaba o todo empezaba. Entonces como que me hice una imagen de que la historia del arte se había terminado en el 2000, ¿no? Hasta el contemporáneo, digamos. El arte contemporáneo para mí es como la última academia. Y entonces eso lo puedo jugar de dos maneras. Toda la historia del arte me sirve para hacer referencia a cosas y jugar como una caja de herramientas simbólica. Y por otro lado, me da como la posibilidad de decir, bueno, voy a empezar a hacer algo como nuevo, ¿no? O parto de cero. Por eso me parece que me acerqué al cuerpo, porque ya como que no podía hacer más objetos o agregar pinturas o agregar nada, porque el mundo ya estaba lleno de cosas. Y era como el cuerpo es mío y en realidad es único y es nuevo en ese mundo que ya se terminó, que es el mundo del arte en el año 2000. Entonces me parece que por ahí llegué a la idea también de trabajar con el cuerpo, ¿no? Primero hacía performance, digamos, dirigiendo a otras personas. Les decía tales acciones, les decía sobre todo a amigas que se disfrazaran de diferentes formatos, con vestidos de cumpleaños de 15, por ejemplo, y sacaba fotos de quinceañera en plazas, por ejemplo, hasta que encontré en el empleado del mes tuve que pasar, digamos, del otro lado y ahí sí exponerme, porque tal vez el discurso era un poco más fuerte por el tema de la realidad social política del entorno del 2002, 2003, 2004, ya más de crisis, y ya me parece que había que tomar otro tipo de posición. Creo que también ese es un punto que hasta ahora creo que exploro, que es el de que el artista tiene que tomar una posición con respecto a no importa qué, ¿no? Entonces en ese momento creo que el empleado sirvió como catalizador de un montón de cosas, ¿no? Llegar y también tomaba, en algún sentido, en mi formación me enseñaban, bueno, el arte contemporáneo como el icono es Duchamp, ¿no? El desplazamiento del migitorio a la sala de arte. Y en este caso era el desplazamiento de una figura del marketing, como puede ser el empleado del mes, a convertirlo en artista, ¿no? Eso me pareció más interesante en ese momento. Entonces hacer una obra, tenía que buscarle la vuelta como para encontrar de que tenía que aparecer el empleado, no podía ser el empleado fotógrafo de otras realidades. Entonces encontré en las postales que era como que mataba a dos pájaros de un tiro. Aparecía el empleado y al mismo tiempo aparecía la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, surge un tema de un concurso, el Paul Cézanne, y entonces me presento con esas postales. Entonces era en realidad el tema de las postales eran sobre la crisis del 2002, sobre todo con cartelería pública, con los pasacalles, con la huelga en los bancos, ese tipo de manifestaciones, digamos. Entonces siempre estaba yo
en las manifestaciones, debajo de un cartel de alguna empresa que cerró, de un pasacalle en una plaza, en fin. Y eso, bueno, se presentaba como una postal de Montevideo turístico, el Montevideo ideal, ¿no? El Montevideo que te venden tal vez en los medios. Y entonces yo decía como que esas las postales de la real, ¿no? De la real realidad, en algún sentido. Que ya no eran las playas de Positos ni los dedos de Punta del Este. Y bueno, y eso me dio la posibilidad de hacerme, de alguna manera, del ingreso. Comenzaba como otra trayectoria, que era la trayectoria del empleado, que en realidad en ese momento no lo pensé como a largo plazo. Pero luego me di cuenta que sí había como un montón de preocupaciones que podía volcar en ese proyecto. Lo que sucedió con el empleado fue que claro, esa carrera como que se empezó, digamos, a capitalizar en muestras o invitaciones a exponer en colectivas, en individuales, en bienales. Entonces el empleado empezó a generar como su propio cuerpo de obra, ¿no? Entonces hice como las latas de atún, que por supuesto la referencia es a una sopa Campbell, es muy evidente. Y eso era como la comida oficial del Uruguay del 2006. Y eso lo presenté en Alemania, y eran 365 latas, que era como para comer una por día, como para sobrevivir, digamos, al Uruguay ese de tiempo, digamos, de plan social o plan de emergencia, como se llame. Después, por ejemplo, tengo otra obra que es un sillón presidencial, que eso también habla un poco de la vulnerabilidad del poder, ¿no? De una silla playera, ¿no? Pero que tiene a su vez el escudo patrio como cualquier sillón presidencial, digamos. Y después, bueno, la cruz, en fin, como un montón de obras que hablan como de la relación de un sujeto muy, también el hecho de la cruz de un sujeto muy alienado con el capitalismo, ¿no? Y el consumo. Esa también como es otra variante, desde lo político, el consumo, como que también la economía, la política y ese vínculo, ¿no? Como que ahí está un poco el juego, digamos. Y paralelamente hice otras performances como puede ser Lomo de Burro, que consistía también en intervenir en espacios expositivos, pero desde la vía pública y desde un lugar también de colocarme como lomo de burro, no frente al espacio público, y decir frente a las instituciones, sean culturales, en museos o galerías de arte, y que la gente tuviera que, digamos, parar un poco esa vorágine cotidiana para mirar no solamente una sala de exposiciones, era más como hacerlo hacia lo cultural también, si se quiere, ¿no? Desde un momento de, bueno, acá pasan cosas o acá hay algo, o artistas, o acá sucede algo que está hablando también de esta... Acá volvemos de nuevo como lo mismo esto de la realidad del arte, ¿no? En realidad el arte habla de la vida real de todos nosotros, cualquier tipo de artista, ¿no? Siempre está... no existe como digamos, un arte que no hable de la realidad en algún sentido. Entonces esa performance era como para eso, de poner también mi propio cuerpo como intermediario para que eso suceda, ¿no? Un poco eso me parece que tiene que ver la performance, es como es como una acción para que algo suceda, incluso cuando en ámbitos como más teatrales, como puede ser un encuentro de performance, que hay un público específico, igual también hay un punto de que, bueno, está pasando, y ese pasando tampoco, en tiempos en que todo es tan predecible y tal algorítmico, me parece que hay como un punto ahí que es la acción misma, que algo puede suceder. Bueno, cuando me invitaron a la Bienal de La Habana, también el tema era fuertemente político y también querían una obra específica del empleado. Por lo tanto, cuando me invitaron fueron como en agosto más o menos, y ahí me empecé a dejar como la barba. También jugando, a mí a veces me gusta jugar como inclusive cuando juego con figuras políticas, como lo superficial de la cosa, ¿no? Y a partir después de lo superficial ir como adentrando otros contenidos. Y entonces, obviamente, La Habana enseguida te surge el Che Guevara y te surge Fidel. Entonces era la barba, o sea, no quedaba otra. Esa barba, ¿no? Que representa toda una revolución en ese sentido. Entonces, mi obra consistía en mostrar una foto performance en blanco y negro en una sala. Y por otro lado hay algo como personal de hacer esa performance de la barba, de irme ya desde agosto, la Bienal fue en marzo,
de irme metiendo un poco ya en la Bienal desde antes. Y bueno, en este caso con la barba había como una transformación incluso, obviamente, en mi propio cuerpo. Y eso también me parece interesante, que son las posibilidades que me da el arte, ¿no? Un poco de esto de desafiarme un poco a mí mismo. Y, y bueno, la idea era estar en La Habana, hacer una serie de fotos en lugares icónicos, como puede ser la Plaza de la Revolución o La Habana Vieja o qué sé yo. Y el último día antes de venirme, afeitarme. Y eso también funcionó como una performance, aunque nadie lo esperaba, porque digamos, en ese grupo de gente que siempre convoca a las bienales, claro, todos me habían visto con barba, ¿no? El empleado vestido siempre desde la inauguración, en esos 20 días que estuvimos en La Habana, con barba, ¿no? Era yo el empleado con barba en inauguraciones, cuando íbamos a pasear, cuando íbamos a comer, siempre estaba el empleado con barba, vestido con el uniforme y la barba. Y claro, y el último día aparece el empleado también sin barba, ¿no? Me parece que había como un montón de esto de fachada y de careta y de cosas que me interesan un poco, como, y de la sorpresa de los otros que supuestamente están habituados al mundo del arte, que las cosas sucedan también. Pero claro, y me interesó ir a un lugar típico de La Habana, afeitarme, y eso, registrarlo en un video. Y que también que uno no sabe, en realidad no, cuando lo pensé acá en agosto no sabía qué lugar iba a conseguir en La Habana para afeitarme, la barbería, cómo era. Y me parece que se dio todo muy redondo para que me dejaran filmar en la barbería, para que el señor se copara mientras que me filmaba y qué sé yo. Y después también otra cosa que pasó interesante fue en la Bienal de San Pablo, que también había todo como una retrospectiva del arte político en general, en la Bienal, la temática de la Bienal, y a su vez dentro del edificio histórico, donde habían esas muestras, habían 5 terreiros, que eran espacios donde diferentes artistas hacían performance, música, danza. Entonces había todo como una agenda en los meses que dura la Bienal de San Pablo para hacer ese tipo de intervenciones en el propio espacio de la Bienal. Además que los terreiros no eran lugares cerrados en el espacio físico, a veces eran, por ejemplo, diseñadores que generaban una estructura móvil, entonces era abierto, al mismo tiempo te podía ver la gente que iba a ver las muestras, te veía porque pasaban por el lado mío, gente que venía a ver las obras permanentes, digamos. Entonces, fue interesante porque en la carta de invitación dice el empleado del mes, ¿no? Dice o funcionario del mes. Entonces es como que, bueno, ahí un poco sigue esa trayectoria, ¿no? De el empleado del mes como artista. Y bueno, en la página de la Bienal decía el empleado del mes, ¿no? Javier Abreu, y Javier Abreu es como un subtítulo. Y por eso esas cosas es como que está bueno que sucedan en sí, como la obra mismo, del cuerpo de obra. Y ahí también lo que hice fue en ese momento de la Bienal de San Pablo, en esa misma semana, estaba el G20, que son los más poderosos del mundo reunidos. Entonces mi performance se llamaba Catering para el G20. Entonces hacía una suerte de brigadeiros, que en realidad para nosotros son trufas, pero las hacían público con dulce de leche, con galletitas que había comprado en Brasil y con dólar picado. Y eso lo hacía toda una masa, como se hace la trufa, y entonces quedaba el brigadeiro y se lo ofrecía a las personas. Y algunos niños agarraron, obviamente no para comer, pero sí tomaron la trufa, ¿no? Y yo no la comía tampoco, en ese momento no fue, digamos, como todo el mundo siempre espera que uno vuelva como tal vez una performance un poco, sí, un poco no, polémica en su momento, que fue como el comer mi propio excremento en una hamburguesa, que la hice en un encuentro organizado por Bellas Artes, en Bellas Artes, y que en realidad era la primera performance. Yo siempre hay que contar un poco el contexto porque luego, digamos, era la primera performance que iniciaba ese ciclo de 3 días, ¿no? Y en realidad para mí era más cuestionando la disciplina en sí que el hecho, porque me parece que lo escatológico en realidad ya tiene mucha historia en el arte incluso, ¿no? Lo tomé como, bueno, después de esto, ¿qué? Porque no hay, o sea, como siempre me cuestionaba ya en ese entonces la teatralidad de la performance, o sea, siempre estoy como en un amor-odio con respecto a las disciplinas, en todas. Entonces me parece que si yo inauguro un ciclo y hago esto, luego cuál es la anécdota del resto, pero no por discriminar al resto de los artistas, sino a la disciplina en sí. Y eso me pareció como más interesante de la anécdota, si comes una hamburguesa, ¿no?, hecha de excremento o no. Que por supuesto, esa es la lectura desde afuera, pero creo que una vez analizando el contexto hay como una preocupación del artista
por las disciplinas. Y me sucede inclusive con los objetos que mostré, como la lata de atún, ¿no? El huesillón o la cruz de pelotero en la Bienal. Yo siempre llevo el objeto como que es una arqueología de otra cosa y que en realidad no me parece tan importante en sí, aunque esa termina siendo la obra de arte. Tampoco es que haga un arte, digamos, no me interesa tampoco. Hay mucho como ahora me cuestiono en voz alta, ¿no? Texto y obra, ¿no? Entonces al final termina uno ilustrando situaciones. Yo no sigo, digamos, ese proceso porque como que no, por eso es una arqueología de otro proceso más que de no me interesa esto del discurso artístico, eso para mí, por eso es lo que yo te decía cuando en mi formación veía el arte contemporáneo, es como el arte contemporáneo, entonces el artista tiene un discurso y ya eso a mí siempre no me gusta hablar eso de discurso artístico en sí. Siempre por eso estoy peleado con las disciplinas en sí, pero esa pelea en realidad es lo que valoro del arte, que te permite como ir tensando esas situaciones. Y en realidad también cuando veo otras obras de otros artistas es lo que más me interesa cuando se genera cierta tensión con respecto a la expectativa de uno. A veces la lectura del campo es un poco como ingrata porque hay mucho, en realidad uno se juzga más desde la expectativa que desde lo que la obra propone. Me parece que cuando uno ingresa a una sala debe como dejar todas las mochilas en la puerta y justamente entrar en ese juego. Después uno vuelve a la realidad, volvemos a lo del principio, ¿no? Pero me parece que lo interesante y para el disfrute en realidad es dejar la mochila entrar, es como hacer el diálogo, ¿no? Y luego el prejuicio, dejarlo afuera. Entonces me parece que ahí uno también puede entrar como... Realmente creo que se puede establecer el diálogo, si no me parece que en realidad es un monólogo de dos partes que no se están encontrando. Cuando recibí la invitación para esta muestra de panorama, digamos, de sólido, líquido, gaseoso, me pareció de nuevo interesante. Ahora trabajo me interesan mucho las redes sociales, que también, o sea, tengo más interrogantes en realidad que respuestas, pero me interesa esto de Twitter. Encontré como un lugar ideal donde poder mostrar texto, imagen. Me gustan mucho los memes, me parece que son como obras de arte, los memes que podrían empapelar toda una sala. Y entonces me interesa trabajar como desde la virtualidad y llevar en realidad ya sea a una sala de exposiciones o a un museo, de nuevo, a un formato tradicional que serían los espacios de artes tradicionales, lo que sucede en la virtualidad, pero como forma simplemente para archivarlos en un lugar llamado arte, ¿no? Porque en realidad la obra, por ejemplo, que muestro acá en el subte, que es un Twitter sobre el muro, la obra ya fue el tweet, ya se perdió en el tiempo y en el espacio hace meses. Y esto de rescatarlo, fijarlo en el muro, que luego esté en un catálogo, me parece que ahora lo archivo en un lugar llamado arte. Pero a mí lo que me interesó como artista fue ese tweet en ese momento, ¿no? Ahora simplemente es de alguna manera lo que el espectador ve, aunque sea como nuevo, en realidad es un archivo de... Y también con respecto a la tarjeta y a la situación de la claraboya, me pareció que era interesante. La obra se llama Status, pero por una cosa del estatus también de las redes que utiliza, ¿no? En inglés, cuál es tu estado en relación a como sujeto, y ahí me parece que también rescato lo del tema del cuerpo, yo artista, debajo en este espacio, y en este caso la claraboya y la tarjeta como sujeto, también como que me representa, me encarna un poco la tarjeta, como que estoy yo en mi cuerpo, y en relación el estatus con la claraboya, ¿no? Que señala, que dice que la claraboya se llueve, ¿no? La claraboya se tiene que reparar. Dice, hay que arreglar la claraboya, la tarjeta. Entonces, y que la gente mire hacia arriba también es una acción que está llevando a cabo, es una performance, está tomando la tarjeta, está mirando hacia arriba a un lugar que no iba a mirar. Y que también hay algo como de objeto y que a su vez se va a terminar, esa tarjeta se terminó y se termina la exposición. Y si se arregla la claraboya también hay una situación que también ya se archivó, ¿no? Entonces me interesa mucho esto del arte ahora, la virtualidad, el archivo y cuál es la situación del artista, ¿no? Y jugar con ese ese fin o no fin, ¿no? Siempre estamos como en un fin, me parece.
Sí, en mi trabajo siempre hay un lugar de humor, de ironía. El humor siempre me pareció interesante por el tema esto del juego, ¿no? En lo simbólico, ¿no? De la cosa que se dice, lo que no se dice. Y en cuanto a la ironía, me parece que es como... También yo desafío al público. Me parece que para la ironía el público tiene que buscar desde dónde viene, porque si la ironía no se entiende si no hay conocimiento, digamos. Y por eso muchas veces genera cierta ofensa ciertos proyectos que puedo hacer o ciertas cosas que puedo decir como el empleado. Porque claro, la ironía implica que tengas un conocimiento desde dónde viene la ironía, ¿no? Desde cuál es el origen de dicha cosa. Entonces yo también juego un poco, le exijo mucho, quiero, digamos, un público activo en el sentido de buscar, no me interesa el arte de la percepción y de que te genere cierta cosa y de que y que también lo siento como que luego al dejar la sala ya me gustó o no me gustó y ahí se termina. Cuando uno simplemente, en este caso, sube los escalones del subte y se va a la plaza y mira otras cosas. Me interesa que la obra, digamos, uno se quede inclusive dando vueltas en la cabeza sobre el significado de la cosa o de qué estaba hablando este artista que trajo esa frase que muchas veces a veces son cosas como incómodas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ¿a dónde viene esa incomodidad, no? Me parece que me interesa eso.